Sí, Jesús. Sí, Jesús, Jesús, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, sí, sí. Sí, Jesús, Jesús, Jesús. Sí, Jesús, Jesús, Jesús. Or, sí, or, sí, sí, Jesús. Sí, sí, or, sí, probando, or, sí, 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 sí.
sí, Jesús. Hola, hola, sí, sí. Sí, hola, sí, Jesús. Hola, sí. Hola, sí. All, sí, all, sí, all, sí, all, sí, all, sí, 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 all, sí, all, sí, all, sí, all, sí, all, sí, all, sí.
Ave María Purísima. Buenas tardes, queridos hermanos. Nos reunimos en torno al altar para celebrar la Eucaristía, que es la máxima acción de gracia, por la perseverancia, la fe y la vida de la misión Oblata en Paraguay. Alabemos a Dios. Hoy es el día central de nuestra fiesta, el culmen de estos 100 años de gracia. Con mucha alegría nos unimos a esta celebración con gozo desbordante y con el firme compromiso de proyectar el carisma hacia el futuro, unidos a la bienaventurada Virgen María y por intercesión de San Eugenio de Macenot, nos ponemos de pie y recibamos a quien en nombre de Cristo presidirá esta celebración cantando. Corazón de un hombre con tesón, en una familia de reunión, a hombres de leal, de entrega total, a hombres que otros Cristos deseaban ser, dejando su hogar, familia y bienestar, a los 5 continentes van, buscando la justicia junto a los oprimidos, sus preferencias a ellos dan. Misioneros de los pobres, construyamos un mundo nuevo, anunciando y proclamando las bienaventuranzas de Jesús liberador. Con audacia y humildad, confianza y sencillez, soy llamados a vivir el riesgo de la fe, buscando nuevas sendas, llevando una cruz, el reino de justicia construyendo va, con solidaridad y fidelidad, en la iglesia y el pueblo están. Oblatos de María siempre caminarán, llevando entre los hombres liberación. Misioneros de los pobres, construyamos un mundo nuevo, anunciando y proclamando las bienaventuranzas de Jesús liberador. Misioneros de los pobres, construyamos un mundo nuevo, anunciando y proclamando las bienaventuranzas de Jesús liberador. Las bienaventuranzas de Jesús liberador. Las bienaventuranzas de Jesús liberador. Su Eminencia Cardenal Adalberto, el nuncio apostólico, monseñores obispos, hermanos en el sacerdocio, medios de comunicaciones, a todos, la parroquia San Blas y los misioneros oblatos de María Inmaculada les dan la bienvenida
en esta celebración, que marca los 100 años de la presencia oblata en Paraguay. Muchísimas gracias por su presencia. Fuerte aplauso para ustedes. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y realmente es una celebración de mucha alegría en esta acción de gracias al Señor por toda la vida de la congregación aquí en el Paraguay. Son 100 años. Allí agradecemos, venían de Yarabayo. Agradecemos profundamente también por nuestros misioneros y también especialmente recordamos a aquellos que ya han pasado y que seguramente estarán también acompañándonos en esta celebración. El Señor ama a los que tienen un corazón humilde, inclina el oído a los que tienen un corazón contrito. Y un corazón contrito es un corazón partido, un corazón arrepentido, es un corazón que confía plenamente en el Señor. Y le pedimos al Señor que escuche los latidos de nuestros arrepentimientos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que en tu providencia amorosa que hiciste que hace 100 años los misioneros oblatos de María Inmaculada sembraran la semilla del Evangelio en tierra paraguaya. Te damos gracias por el testimonio de entrega de tantos hombres que lo dejaron todo por amor a Cristo y a los más pobres. Concédenos, por tu intercesión de San Eugenio de Macenot, mantener vivo el fuego de la caridad misionera y ser, bajo la mirada de la Inmaculada, testigos de esperanza en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo nos recuerda la belleza de los pies de los mensajeros. El Evangelio, con la pesca milagrosa, nos enseña que solo la obediencia a la palabra de Cristo hace fecundo nuestro trabajo. Escuchemos.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Efesios. Por esto doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, y le pido que, de acuerdo con la riqueza de su gloria, los fortalezca interiormente por su Espíritu, que Cristo habite por la fe en sus corazones y que ustedes arraiguen y se funden en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, conocerán el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, y serán colmados por toda la plenitud de Dios, al que, con su poder que actúa en nosotros, puede hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar. A la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y para siempre. Amén. Palabra de Dios. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su fuerte firmamento. Alábenlo por sus hazañas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alábenlo tocando el cuerno. Alábenlo con el arpa y la cítara. Alábenlo con tambores y danzas. Alábenlo con la flauta y las cuerdas. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alábenlo con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Aleluya, gloria, aleluya, aleluya. Yo les he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanecerán en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros
como yo les he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque el servidor no sabe lo que hace su amo. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido a mí, sino yo el que los he elegido a ustedes, y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. Así, todo lo que piden al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, aquí en la parroquia de San Blas se ha rezado todo un novenario en preparación de estos 100 años que estamos celebrando, 100 años de presencia oblata en estas tierras. Ahora llegamos al día conclusivo. Hoy nuestro tema es un siglo de gracia, acción de gracias por el carisma y el futuro de la misión oblata en el Paraguay. Acción de gracias. En las cosas grandes debemos dar gracias a Dios, porque nos damos cuenta que solo Dios puede realizarlo. Un siglo entero de misión es algo grande. La fecha exacta del inicio era el 23 de diciembre. Nosotros mismos, haciendo contemplación del ombligo, como dicen algunos, sino nos fijamos en el dador de todos los bienes. Comprenderemos cada vez mejor, como dice la primera lectura, con todos los santos, cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra conoceremos el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Cuando damos gracias a Dios, nos reconciliamos también con las muchas cosas que en estos 100 años se podrían haber hecho mejor. Los misioneros nos vemos llenos de limitaciones y pecados, pero Dios igual ha actuado con su gracia. A Él le corresponde la gloria y la alabanza. En 1925, la misión en aquella zona remota, entonces bajo el gobierno de Bolivia, tuvo una finalidad muy precisa, la de servir a los más humildes, los indígenas Nivaclé. La palabra de Dios pronto se anunció también al resto de la población de la zona, los militares, los vecinos, gente en las estancias, desde la misión indígena. Solo Dios pudo dar la fe, el amor y la esperanza suficientes a los pioneros para lanzarse desde Alemania y Texas directamente al Chaco
casi sin conocimiento de idiomas, a un mundo cultural desconocido. Además, en esa época ya se veía venir la guerra del Chaco, pero eran miembros de una congregación misionera, los Oblatos de María Inmaculada, y eso les daba confianza. Dios hizo surgir esta congregación para las misiones difíciles, según una expresión del Papa Pío XI. La hizo nacer en el corazón de un santo como Eugenio de Macenot, que sabía: a mí el Señor me envió a evangelizar a los pobres. Con ese propósito, los comenzaron hace 200 años en Francia y pasaron todavía durante la vida del fundador a América, Asia y África. Y hoy está presente con nosotros el sucesor directo de San Eugenio, el actual superior general de los Oblatos, el padre Luis Ignacio Royce. Somos unos 3.500 oblatos en el mundo. El padre Luis Ignacio suele llevar consigo en sus viajes la cruz misionera de San Eugenio, y he visto que ahora mismo la lleva debajo de su casulla. Solo gracias a Dios, hace 100 años, las misiones sobre el río Pilcomayo, concretamente al lado del fortín boliviano Esteros y en Laguna Escalante, pudieron sobrevivir los comienzos. Casi fueron cerradas estas primeras misiones por las mismas autoridades que las habían solicitado. Hubo expulsión y desalojo basados en acusaciones falsas. También las autoridades eclesiales ya consideraban el abandono de la obra, pero todo pudo continuar y así la misión pudo salvar la vida misma de numerosos indígenas cuando los conflictos bélicos se exacerbaron. Demos gracias a Dios, cuya fuerza, como dice la carta de los Efesios, puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos. Celebrar el centenario nos hace reconocer con más claridad que la perseverancia en el Chaco no fue obra humana, sino pura gracia de Dios. ¿A quién más hay que darle gracias? A los instrumentos humanos también agradecemos. En segundo lugar, porque han dado su respuesta al querer de Dios, como lo hizo la Virgen María al decir sí al ángel. Sentimos gratitud hacia misioneros como el padre Enrique Breuer, que está en las fotos en el centro, que se atrevió a visitar al temido cacique Tofay en 1926, o al padre Walter Fairford, que escribió a sus superiores en 1931, cuando se pensaba en cerrar la misión por la inseguridad, pero dejar huérfana totalmente la zona nos daría pena por la gente, blancos como indígenas. Realmente son los más pobres de los pobres, y justamente la evangelización de los pobres es nuestro lema. Lo cito del libro de Monseñor Miguel Fritz, 100 años OMI Pilcomayo. Monseñor Walter Fairford fue después nombrado prefecto apostólico en tiempos de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, patrono del colegio parroquial aquí en San Blas. Agradecemos a indígenas como el cacique Tofay mismo, quien en su sabiduría pudo decir: tal vez los misioneros serán nuestra salvación, y los dejó actuar. Y su profecía se cumplió. Los misioneros les salvaron la vida cuando se les amenazó con el exterminio. Entre los 5 pioneros
se destacan dos oblatos hermanos, no sacerdotes, quienes con su contacto sencillo con la gente y su confianza en la providencia dieron estabilidad al emprendimiento. No perdieron la confianza en un futuro mejor. Tuve la gracia de conocer a uno de ellos, el hermano José Kremer, durante mi noviciado en 1967. En los cuadros está a la izquierda abajo. Era un hombre muy alegre, que siempre nos hablaba de sus queridos chulupis. Conservó en Alemania su apodo Nivakle, Posenach el Barbudo. Agradecemos a los 3 jóvenes misioneros oblatos que dieron su vida en la flor de su edad y fallecieron por enfermedades que no se pudieron curar por falta de un hospital cercano. Recordamos especialmente al padre Pablo Stahl. Agradecemos a las hermanas franciscanas educacionistas que llegaron en 1936, ya después de la Guerra del Chaco, y a las otras religiosas y religiosos que después se animaron a evangelizar en el Chaco, a los catequistas, educadores, gente de la radio y a los jóvenes misioneros de varias partes del país que siguen misionando en el Chaco. Sentimos gratitud hacia todas las personas que apoyaron la misión, amigos, donantes de tierra y cosas, autoridades de gobierno, bienhechores del extranjero, padres de familia que dejaban partir a sus hijos e hijas en misión y gente anónima que rezaba por la evangelización del mundo. Agradecemos a los jóvenes valientes que dieron sí al llamado de convertirse en los primeros sacerdotes diocesanos del vicariato. Es imposible detallar aquí toda la historia de este siglo que pasó. Después de la Guerra del Chaco, el trabajo de los oblatos ya pudo extenderse al Chaco Central, por ejemplo, Mariscal Estigarribia, y al río Paraguay, por ejemplo, Villa Ayes. Luego Asunción, Villarrica, Encarnación. Se fundaron comunidades oblatas incluso en lugares en el Chaco argentino. Hubo grandes esfuerzos en el campo de la formación de futuros misioneros, esfuerzos que portaron fruto. Una de las misiones, Santa Teresita en las afueras de Mariscal Estigarribia, tuvo el gran honor de recibir la visita del Papa Juan Pablo II en 1988, convirtiéndose en el escenario del encuentro hasta ahora más grande de indígenas en el Paraguay. Habría que contar la historia de muchos misioneros y misioneras, además de los pioneros. El padre José Selvich, los catequistas y líderes indígenas, el padre Francisco Bosch, el señor Víctor Fadul, la hermana Rosa del Cluny, la hermana Hilaria de las Azules, Monseñor Sinforiano Lucas y Monseñor Lucio Alfer, padre Roger Bolumba, el padre José Fris, los hermanos de la Salle, la hermana Mercedes de la Sagrada Familia de Burdeos, las señoritas de Escuela Paipucú, especialmente la señorita Cristina, las hermanas franciscanas de Bonlanden, los maristas, el padre Olegario Domínguez y aquí en la parroquia el padre Leo Guilmet. Agradecemos también a las personas que ayudaron a conservar la memoria histórica a través de sus estudios, como la doctora Margarita Durán y el padre Cristino Bonert. Quiero dedicar algunas palabras en especial a una figura ejemplar, que es el Paipucú. El padre y más tarde obispo Pedro Shaw Paipucú fue belga y se dedicó durante toda su vida sacerdotal al Chaco, del 1952 hasta su muerte en 1984. Especialmente trabajó en la misión itinerante de las estancias.
Era alegre, con mucho sentido de humor, pero se ponía también muy serio cuando era cuestión de respetar las cosas de Dios como la oración, la asistencia a la misa y la catequesis. Este año se ha comenzado su proceso de beatificación bajo la responsabilidad de la Arquidiócesis de Asunción y le agradecemos a nuestro cardenal. Celebremos este centenario como himno de alabanza al Señor, quien ha obrado maravillas a través de hombres y mujeres que se atrevieron a vivir el amor a los más abandonados. Cantamos con el Salmo: alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su fuerte firmamento, alábenlo por sus hazañas, alábenlo por su inmensa grandeza. Todo ser que alienta alabe al Señor. ¿Y qué pasará el siglo siguiente? Los que prepararon esta liturgia eligieron como evangelio un pasaje de San Juan, donde Jesús dice: permanezcan en mi amor y darán mucho fruto, afirmando que esta es la hoja de ruta para el futuro. Jesús dijo: mi amor, y lo aclara: este es mi mandamiento, que se amen unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Amar como Jesús. Esto seguirá siendo el fuego que dará fuerza a la misión y hará que dé mucho fruto. Todos los santos nos hacen ver esto, especialmente la Virgen María. Somos oblatos de María Inmaculada. Decimos en nuestra regla de vida: en la Virgen que recibe a Cristo para darlo al mundo, del que es única esperanza, los oblatos reconocen el modelo de la fe de la Iglesia y de la suya propia. La tienen siempre por madre. Los santos son los que nos dan seguridad en cuanto al futuro. El campo de misión es inmenso. La antigua jurisdicción de los oblatos, que llevaba el nombre del río Pilcomayo, se incorporó ahora en la provincia Cruz del Sur y llevamos juntos la misión de evangelizar en Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Nos ayudamos mutuamente. Somos un grupo bien internacional. Nacen asociaciones laicas inspiradas en el carisma de San Eugenio. Están también hoy con nosotros 2 hermanas oblatas venidas del Perú. En el Chaco falta más clero local, incluyendo a los indígenas. Ya tenemos sacerdotes guaraníes, pero todavía no se ordenaron sacerdotes nivaclé o de otras etnias. Pedimos a Dios, dueño de la cosecha, más vocaciones misioneras, oblatas, de religiosos y religiosas, que se lancen a la aventura con Cristo. Necesitamos también una nueva base económica. Ser misionero de los pobres no es rentable materialmente, pero muy rentable en lo espiritual. Miramos el siglo venidero con esperanza. Jesús nos da ánimo en el Evangelio. No son ustedes los que me han elegido a mí. Yo les he elegido a ustedes. Los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. A todo lo que piden al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Los apóstoles son elegidos entonces por Jesús y tienen destino de portar fruto permanente. San Eugenio llamaba a los oblatos hombres apostólicos. Seamos apóstoles y anunciemos el Evangelio a los pobres con mucha pasión en el nuevo siglo que ahora se abre ante nosotros. Trabajemos todos juntos en la gran viña del Señor. Que así sea. En este momento, los misioneros oblatos de María Inmaculada se disponen a renovar sus votos de pobreza,
castidad, obediencia y perseverancia, reafirmando ante Dios y ante su Iglesia la consagración apostólica que los configura para el seguimiento de Jesucristo y el servicio de su misión. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, en presencia de la Santísima Trinidad, de la bienaventurada Virgen María, de San Eugenio de Mazenot y de todos mis hermanos aquí reunidos, y ante ti, Padre Luis Ignacio Roy Alfonso, Superior General, que haces por mí las veces de Dios, yo, Padre Zenón, prometo a Dios, profeso y hago castidad, pobreza y obediencia perpetuas. Igualmente hago voto de perseverar hasta la muerte en el Santo Instituto y Sociedad de los Misioneros Oblatos de la Santísima e Inmaculada Virgen María. Dios me ayude. Amén. Ponemos delante del Señor y pedimos por nuestras intenciones. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la obra de evangelización iniciada hace un siglo, para que los frutos sembrados con tanto sacrificio se multipliquen en una fe madura y comprometida con el pueblo paraguayo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los misioneros oblatos y demás agentes de pastoral que han trabajado en el Chaco para que el Señor lo recompense por su fidelidad y por el esfuerzo de sus hermosos pies, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los primeros oblatos que iniciaron la misión, especialmente por quienes sufrieron la dureza del clima y la soledad, para que gocen ya de la visión eterna de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos que han recibido y no dejemos de anunciar la palabra de Dios a pesar de las dificultades y los fracasos aparentes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y todo esto te ofrecemos por intercesión de Jesús, nuestro Señor y María Inmaculada, a quien decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El pan que representa será para nosotros el pan de Dios que alimenta nuestra fe. Vino, ofrecemos el vino que se convertirá en la sangre de Jesús, que sea para nosotros y para todos símbolos de amor y de alegría. El agua
es fuente de vida y nos recuerda aquella con la que nos bautizaron cuando Dios nos dio su vida y nos hizo hijos suyos. Cruz oblata, símbolo de sumisión. Los oblatos de María Inmaculada llevan el signo de la cruz como uno de los símbolos de su compromiso como consagrados, recibida el día de su profesión perpetua. Para el fundador San Eugenio de Macenot, la cruz representaba claramente el amor de la cruz de Jesucristo. Sandalias, símbolo del misionero, signo de humildad y de servicio. Hermanos nuestros que dejando su familia y su tierra para anunciar a Cristo por medio de la evangelización. Víveres. Presentamos al Señor estos víveres que representan el fruto de nuestro trabajo y que deseamos compartir con nuestros hermanos más necesitados. Laicos hermanos de General Artigas se hacen presentes con su aporte, frutos de la producción de su tierra. También placa recordatoria por los 100 años. Hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hermanos, hermanas, oren para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos en este jubileo centenario y haz que el sacrificio de tantos misioneros que gastaron su vida en nuestro suelo se una al sacrificio de Cristo en este altar, para que tu iglesia en Paraguay siga creciendo en fe y en servicio a los más necesitados.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día tremendo y glorioso al mismo tiempo pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El Señor se manifestará entonces lleno de gloria, el mismo que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Lo bueno
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias por nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro arzobispo Adalberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de todos los misioneros oblatos difuntos, de todos nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Eugenio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos dio, y en ese Espíritu nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos fraternalmente el signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es
pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La sangre de Cristo nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Acerquémonos a recibir a Cristo, que se hace presente en este milagro de amor eucarístico. Él es nuestra fortaleza y nuestra salvación. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Siendo vivo en un silencio amante, mostrar el alma como quien quiere darse, hacerlo todo en vida concentrada, volviendo simple la historia complicada. Silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Clara, trigo sencillo y cierto, ser hostia pura, inmensa en su secreto, feliz y plenos, ajeno a las miradas, como una hostia vida transfigurada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. En tu amor, pulso de amor cañado, más libre en ti de mí más olvidado, como el de hablarme y estar más disponible, ser pan del pobre, sagrado pan humilde, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas
el amor y la amistad, tan sencillos como el aire, tan inmenso como el mar. Yo te miro allá en lo alto, elevado en el altar, pan y vino, un sacrificio hecho por la humanidad. En las palmas de tus manos, con amor tengo mi vida. Y creo en ti, amor de amores, oh Jesús, Eucaristía. Y en las palmas de tus manos, con amor tengo mi vida. Y creo en ti, amor de amores, oh Jesús, Eucaristía. Y me acerco al alimento de tu amor. Estás vivo, estás presente dentro de mi corazón. Quiero ser de tu ofrenda viva, caminar en tu esplendor, oh Jesús de cada día, oh Jesús, Eucaristía. Y en las palmas de tus manos, con amor tengo mi vida. Y creo en ti, amor de amores, oh Jesús, Eucaristía. Y en las palmas de tus manos, con amor tengo mi vida. Y creo en ti, amor de amores, oh Jesús, Eucaristía. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Oremos. Alimentados con el sacramento de la salvación, te rogamos, Señor, que el celo apostólico que impulsó a los primeros oblatos a cruzar fronteras y anunciar a Cristo a los pobres, siga ardiendo en nuestros corazones, para que fortalecidos con este pan de vida, continuemos la obra de la evangelización con renovada audacia y fidelidad a tu llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches. En primer lugar, quiero, en nombre de los misioneros oblatos de María Inmaculada de la provincia Cruz del Sur, oblatos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, dar gracias a Dios por darnos la posibilidad de encontrarnos en esta noche e iniciar esta fiesta de agradecimiento a Él por llamar a San Eugenio de Macenón y ayudarle a descubrir en su sí el servicio a la Iglesia. Agradecer a los primeros oblatos que estuvieron aquí entregando su vida.
y con ellos agradecer a Monseñor Adalberto por su presencia. Monseñor Vicente, gracias. Monseñor Miguel, Monseñor Guillermo. Hermanos, hermanas, religiosos, religiosas, sacerdotes. De manera especial, quiero dar la bienvenida a este sector, ya que él está haciendo la visita por nuestra provincia. Ha comenzado por Chile, ha seguido por Argentina y hoy está aquí en Paraguay compartiendo esta fiesta y visitando a los misioneros oblatos de este sector. Junto a ustedes quiero darle la bienvenida a nuestro Padre General, el Padre Luis Ignacio, que cariñosamente le llamamos Chicho. Gracias por estar con nosotros, Padre. Gracias a todos ustedes, comunidades, y por medio de ustedes, gracias a tantos y tantas que no están aquí, pero que son parte de esta historia en la cual queremos agradecer. Por eso les invito a que me acompañen diciendo, gracias, Señor. Gracias, Señor. En representación de la parroquia San Blas, el coordinador del Consejo Pastoral, Claudio, va a tomar la palabra. Luego, la directora Hilda, en representación de la escuela y colegio, tomará también una palabra. Juan Siforianos. Agradecimiento de la parroquia San Blas por los 35 años de servicio pastoral en el marco de los 100 años de la llegada de los oblatos de María Inmaculada al Paraguay. La parroquia San Blas expresa su profundo agradecimiento y sincero reconocimiento por los 35 años de entrega, dedicación y servicio pastoral que han marcado la vida de nuestra comunidad. En este año tan especial, en el que celebramos los 100 años de la llegada de los oblatos de María Inmaculada al Paraguay, elevamos a Dios nuestra acción de gracias por la presencia fecunda de esta congregación que, con su carisma misionero, ha sembrado esperanza, fe y cercanía en nuestro pueblo. A lo largo de estas décadas hemos sido testigos del testimonio coherente, la guía espiritual, el acompañamiento sacramental y la profunda caridad pastoral que han fortalecido nuestra fe y han iluminado las sendas de tantas familias y generaciones. Que el Señor, por intercesión de María Inmaculada, continúe bendiciendo abundantemente esta misión y conceda nueva fuerza para seguir anunciando el Evangelio con alegría, humildad y espíritu misionero. Con gratitud, Parroquia San Blas, a Él la gloria, a nosotros el servicio. Muy buenas noches a todos los presentes. Hoy, con profundo respeto y gratitud, celebramos una historia que ha dejado una huella imborrable en el corazón del Paraguay. 100 años de la llegada de los oblatos de María al país. No solo son una cifra en el tiempo, sino el testimonio vivo de una misión sostenida por la fe, el servicio y el amor al prójimo. Su presencia ha sido faro, guía y refugio para generaciones enteras en cada rincón del país, donde cumplen la misión que Cristo le ha encomendado. De manera especial en el Chaco paraguayo, donde han llegado los primeros misioneros. En esta fiesta oblata, elevamos nuestro agradecimiento a Dios Padre por los 25 años de acompañamiento
de los Oblatos de María Inmaculada en la Dirección General de la Escuela Colegio Parroquial, subvencionado Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, recordando al Padre Robert Berroa, Leo Guimet, Aníbal Casuriaga. Agradecemos y valoramos el apoyo, el acompañamiento incansable de nuestro actual director general, Padre Zenón Bericani. En cuanto un cuarto de siglo de compromiso con la educación integral, donde se ha formado no solo estudiantes, sino personas con valores sociales y espíritu solidario. Aquí los oblatos han enseñado que educar es un acto de amor y que el conocimiento cobra sentido cuando se pone al servicio de los demás. Gracias por creer en la comunidad, por acompañar con paciencia, por enseñar con el ejemplo y transmitir que la fe y la educación son caminos que transforman vida. Gracias por hacer que esta institución un espacio donde se cultiva la dignidad, la responsabilidad y la esperanza. Que estos 100 años en Paraguay y estos 25 años en esta querida casa de estudio sean motivo de orgullo, pero también renovación del compromiso asumido. Que el legado de los Oblatos de María Inmaculada siga iluminando el presente y construyendo un futuro más justo, más humano y más fraterno. Hoy decimos gracias, gracias por la historia compartida, por el servicio entregado, por el amor sembrado. Que María Inmaculada, San Eugenio de Macenot, nos siga guiando y bendiciéndonos cada paso de esta misión que continúa. Recordando las palabras de San Eugenio de Macenot en este colegio, escuela parroquial Juan Sinforiano Bogarín, todavía hay muchísimo bien que hacer. Muchísimas felicidades a todos y muchas gracias. Felices fiestas. Gracias. Yo quería decir unas palabras. Muchas gracias, Padre Zenón, por la invitación aquí en la parroquia San Blas. Realmente patrono del Paraguay es San Blas, y así que estamos bien protegidos bajo su patronazgo y también de esta parroquia tan querida, tan viva, y celebrando este gran acontecimiento. Yo me siento parte de la familia Oblata, porque cuando estuve de migrante en los Estados Unidos, en Washington, bueno, ahí me nació como migrante la vocación sacerdotal. Y bueno, fui a estudiar en la Escuela de Filosofía de los Oblatos para obtener el título de bachiller en filosofía. Y ahí conocí a varios que trabajaban mucho con los migrantes en los Estados Unidos. Y realmente ahí comencé a apreciarle a los Oblatos y como que me siento parte de este carisma tan importante para todo el mundo.
Realmente, cuando se habla de la misión Oblata, y sobre todo en Paraguay, pero antes quisiéramos ir a lo que significó el fundador, porque se habla del carisma del fundador y siempre un carisma es un regalo de Dios, del Espíritu Santo para la iglesia, para reavivar el fuego, y en este caso de las misiones. Yo quería recordar ese acontecimiento cuando estuvimos en la ordenación de Monseñor Miguel Fritz el 14 de julio de este año en Mariscal Estigarribia. Y realmente el Chaco meses antes había sufrido grandes inundaciones. Prácticamente Mariscal Estigarribia estaba bajo agua. Pero cuando fuimos en julio, ahí realmente había un viento fuertísimo, un sol ardiente y la tierra seca. Y me llamó la atención porque en la catedral de Mariscal Estigarribia, que se llama Santa María, estaba llena de nuestros hermanos indígenas. Muchos nibaclés, guaraníes, venidos de todas partes para ese gran acontecimiento de tener un nuevo obispo. Y por eso le agradecemos a Monseñor Fritz por su sí, por su perseverancia. Y realmente estamos felices de saber de que en medio de inundaciones o de sequías, nuestros hermanos, oblatos venidos de Alemania y después de la Segunda Guerra, bueno, buscaron belgas, realmente han arado la tierra seca, desértica, con mucho amor. Realmente uno dice, pero ¿y qué puede crecer en estas tierras? Realmente a pesar de todo, esas tierras y esa semilla de la buena noticia, la buena nueva fue sembrada en surcos, a veces fértiles y a veces también surcos secos, pero que ha crecido la buena semilla. Y yo al ver ahí a nuestros hermanos indígenas, muchos coordinadores, catequistas, realmente que reavivan la fe de todos. Y me alegró mucho también las palabras de Monseñor Guillermo, que hizo como un repaso en poco tiempo de lo que ha sido la vida de los oblatos en el mundo y aquí en Paraguay. Y hay que reconocer de que hay muchos mártires en los oblatos, los padres, hermanos, que han dado la vida, así como escuchamos el Evangelio de hoy, por sus hermanos en las misiones, principalmente en España, en México, en Canadá, en varios lugares donde, si no han muerto asesinados, bueno, por también encontrarse con situaciones muy difíciles, dolorosas, de hambre, de sed. No tenemos más que agradecer inmensamente a esa misión que comenzó entre nosotros y en medio de la guerra, del Chaco, y ahí estaban también protegiendo, sobre todo los indígenas, tuvieron un rol preponderante, y eso nos cuenta Monseñor Fritz en su libro, creo que se llama 100 años de la presencia oblata en el Chaco. No sé, creo que tiene otro nombre, pero yo estuve en ese lanzamiento y realmente hay mucho que aprender y conocer de lo que han sido los misioneros, también acompañados por las misioneras, las hermanas franciscanas, en fin, laicos, catequistas, así como nos mencionó Monseñor. Realmente ha sido una obra profunda de comunión misionera, porque las misiones lo hacemos remando juntos con los misioneros y bueno, todos llamados a ser misioneros
Especialmente, yo decía, cuando se ordenó, Monseñor Fritz, llamados a hacer una iglesia de puertas abiertas, sobre todo en las periferias, aunque parezcan desérticas, pero ahí estamos llamados a echar las redes, así como el Señor nos llama, de ir y anunciar la buena noticia. Entre los grandes testigos de esta misión, ya recordamos, con el Monseñor Guillermo en su alocución, con gratitud a Monseñor Pedro Shaw, Paipucú, y junto a él realmente iniciamos la causa en el arzobispado y esperamos que muy pronto pueda estar en los altares. Ciertamente están los altares de Dios en su corazón, pero realmente reconocer sus testimonios, sus enseñanzas, su cercanía a su pueblo, era muy, muy cercano, identificado especialmente con los pobres, así como era el corazón de San Eugenio. Y junto a él también damos las gracias a Monseñor Lucio. Yo sé que esta hora probablemente no estará siguiendo la misa, pero nos recordamos de él, de Lucio Alfer, con mucho cariño, que actualmente está en Alemania, y también a muchos otros que nos han precedido, y recordamos con especial cariño también al Padre Olegario, a quien también conocí realmente como una persona que inspiraba mucha santidad. Realmente creo que en la familia Oblata tenemos muchos santos, y por qué no santas, y me alegro mucho de que están las Oblatas también del Perú aquí presentes. Así, muchas gracias y felicidades. Vamos a agachar las cabezas para pedir la bendición. Vamos a dar la bendición con todos nuestros obispos, sacerdotes. Dios Todopoderoso, lleno de misericordia por la primera venida de su Hijo unigénito, en la que creemos y por la segunda que esperamos, los ilumine con su luz y los colme con su bendición. Amén. En el camino de esta vida los haga constantes en la fe, alegres en la esperanza y activos en la caridad. Amén. Para que celebrando la venida en el tiempo de nuestro Redentor sean recompensados con el don de la vida eterna cuando Él venga por segunda vez en la gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo, su Madre Santísima, sea motivo de nuestra alegría y nuestra fuerza. Podemos retirarnos en paz. Demos gracias al Señor. Queríamos dar la bienvenida también al Superior General, Luis Ignacio. Realmente llegó esta mañana y que aguante. Muchas gracias por tu presencia. Realmente los oblatos se están portando muy bien. Muchas gracias. Tenemos también aquí al rector de la Universidad Católica, que apareciste en las crónicas, Padre Cristino, sobre todo de cuando el Monseñor Guillermo estaba mencionando tu aporte, así como el de Margarita Durán, que yo no sé si está por acá, pero fue invitada, y gracias, Padre Cristino Bonner, también por todos tus estudios y tu pasión por los oblatos. Gracias. Y también tenemos, la verdad que el coro, yo no sé dónde sacaron, ¿es el coro local? Muchas gracias. Muchas gracias, cantamos muy bien. Y no son los cantos habituales, digamos, ¿no? Pero le agradecemos. Y también a los medios de comunicación, y creo que Ñandeyara Nie está aquí presente también transmitiendo esta Santa Misa. Así que muchas bendiciones a todos nuestros comunicadores y a todos. Muchas gracias. María.
pobre